quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11. I want to go to Hebrews chapter 11. Aquí en Hebreos vamos a leer 3 versículos. In Hebrews, we're going to read 3 verses. Y más adelante voy a hablar un poquito más de esos 3 versículos. And moving forward, I'm going to speak about those 3 verses. Pero estos 3 versos son la introducción de esta palabra del día de hoy. But these 3 verses are going to be the introduction to this Dice word. entonces Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a repetir esto en el versículo 1. I'm going to repeat verse 1 of Hebrews chapter 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es el punto principal de esta enseñanza, la base de esta enseñanza. This is the base, the main point of this teaching. Y creo que todos sabemos And I think everybody knows que es importante that it is important en el tiempo en que estamos viviendo in the time that we are living que todos nosotros como seres humanos, that us as human beings, no importando la fe o la creencia que tú tengas, doesn't matter the faith or belief that you have, probablemente no importando el nivel académico con el que tú cuentes, probably doesn't matter the academic level that you have, pero es importante but it is important que como seres humanos that as human beings, tengamos una mente abierta we have an open mind en el buen sentido de la palabra, in the good sense of the word, ¿ok? Para poder estar dispuestos to be able to, a willing aprender. to learn. Por eso es necesario That's why it's necessary que como creyentes that as believers, tú puedas mantener un criterio firme you can maintain a firm criteria de tus principios of your principles como hombre o mujer de fe, as a man or woman of faith. para al tú tener una mente abierta, In order for you to have an open mind, dispuesto a aprender willing to learn, los principios con los que tú cuentes, the principles which you count on with te ayuden help you a mantenerte firme to maintain you firm y no desviarte and not misguide you de tu propósito of your purpose y de tu fe en Dios. and of your faith in God. Hoy les pido a todos I ask everybody today que le permitan al Espíritu de Dios that you may allow the Holy Spirit obrar en sus mentes work in your mind, para que si de pronto no hay, si de So- pronto no hay en ustedes if there's not in with you una convicción genuina a genuine conviction respecto a Dios, in respect to God, hoy ustedes puedan recibir de parte de Dios today you may receive from God esa convicción that conviction de que todo lo que existe that everything exists fue hecho was made por Él, by Him, que no se veía. that was not seen. Pero mire qué grande el amor de Dios. But look how big God's love is. Que hay cosas que nos dejan saber That there are things that let us know en esta creación in this creation la existencia the existence de un Dios poderoso, of a powerful God, de un Dios invisible of an invisible God, pero real. but real. Que yo puedo asegurarles a ustedes That I can assure you guys que así como el aire que ustedes y yo estamos respirando that en just este momento, as the air that you and I are breathing right now, que no sabemos de dónde y that por we qué don't y know cómo where, entra a este why, or lugar, how it enters this place, así Dios está en medio de nosotros. that is how God is among Ahí us, a tu lado, right next to ahí you, contigo, right with you. aunque no lo veas, Even if you can't aunque see no it, lo sientas, even if you can't feel Él it, está ahí. Dale He fuerte is el with aplauso you. al Give it a Señor round en of esta mañana. applause. Mire, hoy nosotros vivimos Today we are living en un mundo in a world o en una sociedad or in a society llena de dudas, filled with doubts, y el dudar and upon doubting es parte de la vida is part of life de cada ser humano. of every single human being. Probablemente antes de venir usted hoy a la iglesia Probably before coming today, dudó de venir, you doubted in coming. pensó 2 veces en You venir. thought twice in Ay, coming. estoy muy cansado. Oh no, I'm so tired.
Muy temprano. It's so early. Probable, ¿eh? Probably, right? La duda es algo normal The en la doubt vida del ser humano. It's something normal in human beings. Yo no sé si usted sabía que la duda I don't know if you know, but the doubt, muchas veces te puede ayudar a ti a lot of the times upon helping you, a no entrar en lugares que no te convienen, upon entering places that are convenient to you, a no hacer negocios que no te convienen. to make a business that does not matter to you. La duda aún te puede ayudar a no tener relaciones Doubt can also relaciones de amistad help you make friendships con personas con las cuales no debes de tener una amistad. with people with whom you shouldn't have a Yo no sé friendship si te ha with. pasado. I don't know if it has happened with you. Si de pronto todavía no, If not, cuando llegue ese momento, when that moment comes, acuérdate, remember, la duda the doubt te puede ayudar can help you a evitarte problemas. to avoid problems, Por decirlo de alguna manera, per se, in a way to say. la duda The doubt, en algunos momentos in some moment, puede ser tu aliado, could be your sidekick, puede ser tu amigo, could be your friend. ¿ok? Pero cuando se trata But when it's about de hablar talking respecto a servir a Dios in respect to serving God por convicción, by conviction, la duda the doubt puede ser tu peor enemigo. could be your worst enemy. ¿Ok? La duda puede impedirte a ti The doubt could stop you conocer la grandeza de Dios, from knowing God's el greatness, amor de Dios, God's love, el poder de Dios, the power of la God, misericordia de Dios. God's mercy. ¿Cuántos lo creen? How many believe? Espero me esté dando a entender en esta mañana. Como dudar How doubting es algo que sucede en cada uno de nosotros como seres humanos. is something that happens in every single one Es of algo us. que está ahí en la vida del ser humano. Is something that is already in the human beings. Pero me entiendan esto. I hope you can understand this. Por cuanto tú dudes Because you've de doubted algo, of something, Dios no te va a condenar. God will not condemn you. Aun cuando dudes de algunas cosas que están en la palabra de Dios, Even when you doubt some things that it's in the Word of God, Dios no te va a condenar por eso. God will not condemn you for it. Recuerda lo que le dije al principio. Remember Necesito what I told you at the beginning. I need que le you den espacio en su mente al to Espíritu give de Dios. space in your mind for the Holy Que su Spirit. mente se abra en esta mañana. That your mind opens this morning. Porque si usted no permite que su mente se abra en esta Because if you mañana don't para allow for aprender, your mind to open this morning, gracias, usted va a pensar que el pastor está equivocado. you're going to think that the pastor is wrong. Porque la Biblia habla en muchas ocasiones respecto a la duda. Because the Bible talks about doubt a lot. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, Jesus in one occasion said to Hombres his de poca disciples, fe. man ¿Se of acuerdan? little faith, remember? ¿por qué dudar? Why did you doubt? Ok. Entonces, abra su mente. So open your mind. Entonces, por cuanto la duda está ahí, And because of doubt Dios is no te there, condena. God will not condemn you. Porque para Dios Because for God, es importante it's important que el discípulo that the disciple llegue a tener arrives to have algo muy importante something very important que se llama that's called convicción. conviction. Para Dios es importante que tú tengas convicción. For God, it's important for you to have ¿Qué dice conviction. Hebreos 11? What Es does pues Hebrew la 11 fe, says is la because of the certeza faith and the de lo que certainty tú esperas, of what you wait, la convicción. the conviction. Amén. Amen? Entonces para Dios es importante So for God, it's que important tú y yo tengamos convicción, that you and I have conviction, que estemos convencidos de lo que Él es, that we are convinced of what He que is, estemos convencidos de lo que Él ha hecho. that we are convinced of what He has done. Tú miras un grano de arena en la playa You see a grain of salt on the beach, y hoy probablemente vas a decir, wow, and today you're going to think, wow, ¿cuántas veces vi un simple grano de arena en la playa how many times have I seen a grain of y no sand había on the caído en beach, cuenta and I haven't taken into account que esto tan diminuto that this so little, lo hizo Dios? God created it. Dios lo crió. God made it. ¿Cuántos pueden creer eso? How many can believe that? Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Es así de simple.
It's that simple. Pero es cuando estás convencido But that's when you are convinced de que Él lo creó todo, that He created everything. todo. Everything. Entonces es importante que el discípulo tenga convicción. So it's important for the disciple to have Que no conviction. solamente Dios creó el universo, Not just creó that el God mundo created the entero, universe, the entire world, sino es importante but it's que el important discípulo that the disciple tenga la convicción has a conviction de lo que Dios ha hecho por el mundo what God has done for the world y por todos aquellos que habitamos en él. and for all of those that inhabit the world. ¿Recuerdan qué dice el Evangelio de Juan? Remember Un what the versículo muy Gospel of conocido de John muchos says, de nosotros. that many know the Porque de verse. tal manera amó que First, God Dios so al mundo. loved the world, Y su amor And lo his llevó love a hacer qué? brought him to do what? A entregar qué? To Su give hijo, him ¿verdad? what? His Su son. único hijo. His only Para son. que todo aquel que So en él that crea all who believe tenga vida eterna. have eternal life. Mire qué grandeza de amor. Look how que tenemos. greatness of God. Dé fuerte el aplauso al Give him Señor a en round esta of mañana. applause. Fíjate que leyendo la escritura Reading the scripture, me doy cuenta que Tomás, I noticed that Thomas, uno de los discípulos de Jesús, one of Jesus' disciples, en algún momento de su caminar con Jesús, at some moment with his walk with Jesus, dudó. he doubted. La duda invadió su corazón. Doubted invaded his heart. La duda invadió sus pensamientos. Doubt invaded his thoughts. Y Dios en su infinita misericordia And God in his immense mercy, no lo condena por eso. He doesn't condemn him for that. No le dice, por cuanto tú no creíste en la resurrección, te vas al infierno. He didn't say, oh, just because you didn't believe in the resurrection, you're going to hell. Condenado al infierno. Condemned to hell Por incrédulo. Blasfemo. for being blasphemy. Falto de convicción. Lack of conviction. No dice eso la escritura. It doesn't say that, the scripture. Al contrario, On the contrary, Jesús toma su tiempo Jesus takes his time y le da la oportunidad and gives the opportunity de que Tomás that Thomas tenga convicción has conviction de la resurrección de Cristo. of Christ's resurrection. Mire, hay muchos que estamos en la iglesia por años There are many of us who have been in church for years. y entre esos muchos que estamos por años, And among all of those who've been here for many years, todavía hay algunos que dudan de la resurrección. there are some that still doubt about the resurrection. La celebran, They celebrate it. la hablan el día que se hace la Santa Cena, They talk about it when they do the Holy se Supper. toman el vinito para la Santa They Cena, drink the little grape juice. comen el pan, They take the bread. pero por dentro But inside, dicen será they said, what if? y dudan. And they doubt. Probablemente algunos de ellos van a la casa condenándose a sí mismos. They Ay, probably, some of them go home and perdóname. condemn themselves. Lord, forgive me. Hoy tomé la Santa Cena Today I took the indignamente. Holy Supper. Ellos se condenan. They condemn themselves. Jesús no te condena. Jesus doesn't condemn you. Jesús se toma su tiempo Jesus takes his time para que tú so that you o yo, or I, como Tomás, just like Thomas, que dudó, who doubted, un día llegue su momento one day the moment arrives de tener convicción to have conviction de la resurrección de Cristo. of Jesus' resurrection. El Evangelio de Juan en el capítulo Gospel 20. of John, in John Quiero que vaya al chapter Evangelio 20. de Juan. Let's go to the Gospel of John. Ahí en el capítulo 20 vamos a leer un par de cositas. John chapter 20, we're going to read a few verses. Dice el versículo 26. Verse 26. Déjeme ver que lo encuentre. 8 días después, dice. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Me detengo ahí, présteme atención. Dice ese versículo 26, 8 días después
Quiere decir que 8 días antes Jesús había llegado donde estaban los discípulos y Tomás no estaba ahí cuando él se manifiesta la primera vez después de la resurrección y sus discípulos lo ven And his disciples see. y de alguna manera se alegran, celebran And in many ways they celebrate, porque they su become happy maestro because their teacher había resucitado de has entre los muertos. resurrected among the dead. Como pasa a veces en la iglesia. Like a lot of times it happens. Hay momentos en una visitación de Dios, pero poderosa. There are visitations of God that Algo comes maravilloso powerful, que sucede. something wonderful that occurs. Pero algunas personas But some people decidieron quedarse en casa decided to stay home y no experimentaron esa and visitación. did not experiment God's Y visit. cuando usted le cuenta, And when you tell o them, cuando alguien le deja saber or when someone lets them que know la presencia that de Dios se God's hizo tangible en ese lugar, was made se present, manifestó su was presencia. manifested, Y dice, no, pues si yo no estaba ahí. they say, oh well, I wasn't there. Si yo no veo, yo no creo. If I don't see, I don't believe. ¿Verdad que sí? Right? Están aquí, yo creo que están muy entretenidos. Are No you se dejen here? Are you entretener. entertained? Don't be entertained. Deténgase, por favor, Withhold yourself, porque se va a perder la enseñanza. because you're going to miss the teaching. Así le pasó a Tomás. That's what happened with No Thomas. estaba presente. He was not present. Entonces, 8 días después, So 8 days porque cuando usted after, lee todo el pasaje, dice que when los you read the whole discípulos, scripture, it says that le the disciple informan a Tomás. informs el Thomas. maestro resucitó. The teacher has El resurrected. maestro nos The visitó. teacher has visited us. Y él dice, no, espérese. And he says, no, wait a minute. Si yo no pongo mi dedo en las If cicatrices, I don't si place no my pongo mi finger on mano the en el scars costado que fue traspasado, or place my hand, yo no creo. I don't believe. La duda lo invadió. Doubt invaded him. Acuérdese el tema. Remember the Servir theme, a Dios serving God por convicción. by conviction. No porque te lo contaron, Not because they told you, no porque estás convencido but rather because you are que Él convinced existe, that He que Él es exists, real that He is real, y que Él está a favor tuyo. and that He is in favor of ¿Cuántos you. lo creen? How many believe? Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Entonces dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces llega Jesús, las puertas están cerradas y Jesús se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y luego Jesús se dirige a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Can we give Porque Him a hemos round of sido applause? bienaventurados. No lo hemos visto. Blessed are No those who hemos haven't puesto seen, nuestro dedo en su who herida. haven't placed their finger No on hemos their puesto nuestra mano en scar. su costado. We haven't placed our Pero hands on mírenos them, aquí. but we Le are here. aplaudimos. We applaud Him. Le We cantamos. sing to Him. Nos preparamos We para venir prepare el ourselves to domingo. Him. To come every Preparamos Sunday, la we casa para prepare que se our haga homes la reunión familiar. so we can do the family reunions. Bienaventurados, ¿no? Blessed are those. Tiene recompensa. It has a reward. Pero mire, But look, como creyentes, as believers, nosotros estamos expuestos we are exposed a cosas que no concuerdan, to things that que no van acorde con la palabra de Dios. don't go with what the Word says. Más hoy en día con tanta tecnología, With many technology, con muchos medios de comunicación, with many communications, donde vemos que pasan muchas cosas, see that many things occur, muchas clases de enseñanza. many teachings. Porque hoy más que nunca hay enseñanzas por
por doquier, miles de enseñanzas. ¿Ok? Y también se nos informa de acontecimientos, And also we're informed of de lo que pasa en upcoming, el mundo, of what is o de lo que está happening in the world, pasando or ahora what is mismo en el mundo. occurring currently in the world. Y hay cosas que están sucediendo tanto en el ámbito secular There's a lot of things happening in the secular world, como dentro de la iglesia. just as within the church. Mire, hoy hasta causa hasta pena y vergüenza, And today, sometimes it's shameful porque algunos no sé si lo hacen por ignorancia, because I don't know if many do it because of no ignorance sé si lo hacen con la intención de Or- causar mucho más daño. or do it with the intention of Pero provoking, hoy hay un hurting. problema en la iglesia They hear a problem at church entre el liderazgo between the leaderships o en la membresía de la or iglesia, the members among the church. y por ahí aparece alguien que lo postea en vivo. And there's somebody who posts a live. Y la gente de allá afuera, hermano, And people out there, no sabe si eso es un cuadrilátero they don't know if that's a mess, donde pelean los boxeadores where it's a boxing match, o realmente es un púlpito. or if it's truly a temple. ¿Me doy a entender? Am I making sense? Con todas esas cosas With all of those things, llega la duda al corazón del ser humano. doubt arrives in the heart. ¿Será que Dios está ahí? Is it true that God is there? ¿Será que ese pueblo de verdad conoce a Dios? Is it true that those people actually know God? ¿Me doy a entender en lo que estoy tratando de informarles? Am I making sense in what I'm trying to tell you? Mire, hoy en día en el camino del Señor, Today in God's walk, en lo que nosotros llamamos iglesia, in what we call today church, todos creo que estamos conscientes I think all of us are conscious que algunas personas, that some people, por su buena manera o conducta de vivir, by their good manner, conduct of living, te dan razón para que tú te mantengas en la iglesia. they give you a reason to stay in church. Tú ves su entrega, You see, tú ves su búsqueda, you see their seekness. tú ves el cambio que Dios ha producido You en su vida. see the change that God's made in their Y lives, eso a ti te produce and that in you produces una razón para asistir a la a iglesia. reason to ¿Cierto o no? assist church, right? ¿Ok? Pero también hay personas dentro de la iglesia But there are also people within church que te dan razones para renunciar. that give you reasons to give Y up dicen, no, and say, no, yo estaba mejor afuera que adentro. I was better off outside. Yo no tenía enemigos. I didn't have enemies. Nadie tenía envidia de mí. Nobody envied me. Ahora vistes bonito, te envidian. Now if you dress up nice, Cantas bonito, they envy te you. envidian. They sing beautifully, they Eres envy you. feíto, te envidian. You're ugly and they envy you. Con nada tienes contento a la gente en la iglesia. With nothing, you have content the people Te in dan church. razón para irte, They ¿cierto o no? give you a reason to leave, right? Pero acuérdese el tema. But remember the theme, Servir a Dios serving God por convicción. by conviction. ¿Ok? Hay muchas personas There are many people que se han alejado del camino del Señor. that have left God's path. Unos por la conducta de otros, One because of other conducts, pero otros other because porque they believe, sienten they feel, que Dios no ha dado respuesta a Has- sus problemas. because they feel that God hasn't given a response to their problems, Que Dios no ha dado respuesta a sus that oraciones. God hasn't given a response to their prayers. Y entonces ellos creen And so they believe que Dios no está interesado en sus vidas. that God is not interested in their lives, Y se van. and they leave. Yo no sé hasta dónde tú has leído la escritura. I don't know up to where you've read in the scripture. No sé cuánto tiempo le has dedicado I don't know how much a time you've estudiar y dedicated meditar to en la palabra study de and Dios. meditate God's word. Pero ahí habla de grandes hombres y mujeres de Dios. But it talks about they're the great men and women of God. Algunos son conocidos como los héroes de la fe. Some are known as the heroes of the faith. Algunos de ellos están en el Antiguo Some Testamento. of them are in the Old Testament. Fueron hombres They were men que tuvieron convicción who had conviction de la existencia de Dios. of God's existence. Tuvieron convicción They en sus had vidas conviction in their life del llamado de Dios of the para ellos. calling God had for them. Y sirvieron a Dios
por convicción, And they serve God because of conviction, no por conveniencia. not because of convenience. No porque Dios les resolviera los problemas, Not because God resolved their sino problems, porque estaban convencidos quién era Dios. but they were convinced who God was. Cantamos aquí en el púlpito, Dios We está en sing control. Here on the temple that God is in control. Pero sabe que hay momentos en que Dios But there are moments in where God nos permite pasar por situaciones difíciles allows us to go through difficult times para ver si seguimos creyendo. to see if we still Que Él está en believe control. that He is in control. Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor. Hombres como Josué, Men like Joseph, Moisés, Moses, José, Joshua, Caleb, Caleb, Gedeón, Gideon, Abraham, Abraham, David, David, Daniel. Daniel. Estos son unos cuantos nombres, These are just a few names, pero hay más. but there's more. Entre ellos hay nombres de mujeres Among them, there's women que names sirvieron a Dios por convicción. who served God because of conviction. Muchos de ellos Many of them vivieron y sirvieron a Dios lived and served God porque tenían una convicción de la grandeza de Dios, because they had a conviction of God's greatness, del amor de Dios, because of God's love. y no lo sirvieron por conveniencia. And they didn't serve Him because of convenience. ¿Sabe que la tecnología You know that technology y la ciencia and science, no era parte importante it wasn't an important part de sus vidas? of their lives. Cuando usted lee la escritura, When you read the scripture, en aquel tiempo ellos no contaban con todo lo que nosotros hoy tenemos, in those times they didn't count on with con everything todo that lo we que have, hoy tenemos al alcance de with nuestra mano. everything that we have upon Ellos no just the tenían reach of eso. hand. They didn't have that. Ellos tenían convicción They had conviction de la grandeza de Dios. of God's greatness. Te voy a dar una palabra hoy I'm going to give you a word today que salió de la boca de un profeta that came out of the word of a prophet años atrás, years ago, ¿sí? Donde no había ciencia where there wasn't any science y no había tecnología, and there wasn't any technology. pero probablemente But probably habían personas there were people que se esmeraban, que se esforzaban that they made an effort y buscaban algo más allá and they looked for something more over de there lo que sus ojos podían ver. upon what their eyes could see. Dice la Biblia The Bible says en Daniel, in Daniel, en el libro de in the Daniel, book of Daniel, en el capítulo 12, in chapter 12, en el versículo 4, verse 4, dice Daniel it says, Daniel, que en los postreros días that in the upcoming days, la ciencia science aumentará. will increase. Eso se escribió miles de años atrás. Those were written thousands of years ago. Y miren cómo estamos hoy. And look how we are today. Hablamos hasta de inteligencia artificial. We're even talking about AI, artificial intelligence. Y si vemos la ciencia, And if we see science, ha avanzado de una manera increíble. it's advanced incredibly. ¿Será que Daniel habló por casualidad? Could it be that Daniel talked about it casually? No, ¿verdad? No. Habló por convicción. He spoke of it because of ¿Sabía conviction. quién le había revelado eso? He knows who revealed that to him. No fue simplemente porque tenía la mente abierta It wasn't because he had an open mind para repetir cualquier cosa. to repeat whatever it is. No, la tenía dispuesta a que Dios le enseñara. He had a mind that was cuando willing tú for tienes God tu to mente teach him. abierta para And when que you Dios have te an enseñe open mind for algo, God to teach you Dios something, estará dispuesto a God is enseñarte. willing to teach you. ¿Cuánto lo crees? How many believe? Abre tu mente el día de hoy. Open your Dile a la mind today. persona que está a Tell tu your lado, abre neighbor, tu mente el día de open hoy. your mind today. ¿Eh? Y va a salir ahí, open mind, open mind. La mente bien abierta, el viejito el día de hoy. You're going to have a very open mind today. No había todavía el avance que tenemos hoy. There wasn't worships that we had today back then. Y Daniel dijo, en los postreros días, And Daniel says in the la upcoming days, ciencia aumentará. science will increase. Y eso nos quiere dejar saber a nosotros That lets us know que estamos en los postreros días. that we are in the last days Porque la ciencia ha aumentado. because science has advanced. Daniel fue un hombre Daniel was a man de fuertes convicciones. of strong conviction. Era tan fuerte It sus was so convicciones strong, his conviction, que estuvo dispuesto that he was willing a desobedecer to disobey la ley, la orden the law, the order de un rey. of a king.
Él dijo, yo prefiero He said, I rather prefer que me echen en el foso de los leones that they throw me in the dungeon of que lions hacerle caso a este loco. than obey this crazy Yo man. estoy parafraseando el I'm versículo. ¿ok? paraphrasing the verse. Porque hay gente con mente cerrada Because there's people with closed mind que son más locos, that they're more crazy, por no decir estúpidos, for not saying pero stupid, ya lo dije, but I already said it, que quieren que uno desobedezca a Dios. that they want for you to disobey God. Pero es preferible quedar como una persona desobediente, But it's rather preferred that you are a disobedient person, pero que tiene fuertes convicciones but has a strong de quién conviction es Dios of who God y is por qué lo and obedecemos. why we obey Him. Amén. Amen? Denle el aplauso al Señor en esta mañana. Dice que Daniel tenía unos amigos también. Y sus amigos también tenían fuertes convicciones de la existencia de Dios. Que sus amigos también tuvieron que tomar una determinación. His friends also had to make a determination. Se levantó el loco ese a decir no. The crazy, Nadie le puede pedir a otro Dios no, nobody can ask another God que no sea yo. that isn't me. Yo les doy, I give you, yo les proveo. I provide. Pero cuidado y los escuchamos o los vemos pidiéndole a otro Dios. But be careful that you be asking or be seen asking another God, Porque vamos a calentar 7 veces más el horno de fuego because we're gonna warm up the oven y 7 ahí times los more, vamos a echar. and that's where we're gonna throw you. Y aquellos 3 muchachos And those 3 boys tenían fuertes convicciones had para strong servir a Dios convictions to serve God que dijeron no, that they said no. nosotros preferimos ser carne asada We rather be que fried carne meat condenada. than condemned meat. ¿Me estoy dando a entender? Am I making sense? Ellos dijeron es preferible que nos echen al horno de fuego I'd rather be thrown in the que oven of obedecer a fire este loco than obey this crazy y man verlo como Dios. and see him as a God. Mire, como lo fue en el tiempo de Daniel, Just as it was in times of lo Daniel, estamos viendo en el tiempo presente. we are seeing it in today's Hay time. locos en eminencia There are crazy que se people están creyendo que son Dios. who are believing that they are God. Tenga cuidado con lo que escucha de sus bocas, ¿ok? Be careful what you hear of their mouths, Porque quieren desviar nuestras convicciones. because they want to throw off our conviction. Quieren debilitar nuestras They convicciones. want to weaken our conviction. Tenemos que seguir confiando We have to y be tenemos que seguir trusting creyendo and que believing el Dios de esta palabra that the God of this word es el Señor. is God. Él es el Rey de He is Reyes. the King of Él Kings. está en control He de is in todo. control of Él everything. decide lo que nosotros He somos y decides lo que what we nosotros no are and somos. what we Él aren't. decide dónde He estamos. decides where Él we decide are dónde no estamos. and where we are Él not. es el He Señor. is the Lord. Amén. Así debe de ser nuestras convicciones. That's how our conviction should be. En Daniel capítulo 6, versículo 7 al 10, Daniel después chapter usted puede 6. leer el verso 20 al 22. Usted va a encontrar a Daniel ahí, You're gonna desafiando see la orden Daniel de un hombre loco. Going against the crazy man's order. Prohibido orar. Forbidden to pray. Hoy en día le dicen a uno prohibido orar. ¡Qué Today, bueno! they tell you it's forbidden to pray. Ya no Oh me my tengo gosh, que that's levantar good. temprano a I orar. Ya don't no have te to queda la wake up iglesia los early. martes I a don't have orar. to go to Tuesdays to prayer church. No, Daniel dice que abrió la ventana y se puso a orar. It Para says que se Daniel duela, diablo. opened his windows so that the enemy can leave. Hoy quieren tener a la gente con la mente cerrada. You want to have people with closed minds. Abre tu mente, Open your mind, pero deja que el Espíritu de Dios controle tu mente but let the Holy Spirit open your para que mind le duela al diablo. so it can hurt his mind. ¿Me doy a entender? En Daniel capítulo 3, Daniel chapter versículo 3. 14 al 18, usted va a ver ahí la actitud de aquellos 3 jóvenes, desafiando la orden, el decreto de un rey. No se puede hacer tal cosa. Cuando ustedes escuchen la música, se rinden a mi pie. No, hombre. Ellos dijeron, nosotros no vamos a adorar la estatua. Mire, esto no lo tengo en la nota, pero se lo voy a añadir acá.
Está llegando el momento, escuche bien, en que todos los seres humanos, no importando su edad, van a rendirle tributo y adoración a la inteligencia artificial. Escuche bien esto, que la Biblia habla de eso, The Bible talks about that. que le van a dar vida a una imagen y que la imagen va a dar órdenes para que le adoren. Eso tiene que ver con la bestia, tiene que ver con los tiempos finales. Estamos en esos tiempos. Pero usted y yo tenemos que tener una fuerte convicción. But we have to have a strong Si conviction todavía estamos vivos that en we are ese alive tiempo, en ese instante, en ese momento, in that moment. nosotros tenemos que ser conscientes. And we have to be conscious. Si a alguien nosotros le vamos a rendir nuestra confianza y nuestra adoración, If there's someone that we have to surrender our es a trust, Dios. is to God. Invisible, Invincible, pero real. but true. Que nos ha dado un camino That has given y us que a no walk, hay otro camino. and that there's no Que other nos ha walk. dejado un nombre That has given us a y que name, no hay otro nombre and that there's no other name debajo del cielo under the por heaven, el cual nosotros los hombres, which los us seres men, humanos, the human beings, podemos llegar a ser salvos. can be El saved. camino The walk es Jesús is Jesus, y el nombre and the name es el mismo, is the same, es Jesús. is Jesus. No hay otro camino. There's no other. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están How convencidos many que believe? así How many are es? convinced that that's how it Den is? el aplauso al Señor. Entonces la vida de Daniel, la vida de estos tres muchachos son ejemplos, por lo menos pequeños ejemplos, porque hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿ok?, de hombres con fuerte convicción de la existencia de Dios, que no se avergonzaron, That they are not ashamed, que no se atemorizaron. that they were not frightened. El temor anda alrededor de las calles el día de hoy. Fear is roaming En around the todas streets today, partes. in all the ways. Y en esta nación que amamos, And in this nation la that ha we love, invadido el temor. it has invaded. ¿Ok? Pero nosotros somos gente de fuertes convicciones. ¿Cuántos lo creen? We are people of strong Y conviction, no nos avergonzamos de eso. if we are not ashamed of that. ¿Ok? Porque cuando alguien se avergüenza Because when de somebody is ashamed defender of su that, fe, de defender su confianza of en Dios, defending their faith and trust in God, se avergüenza por el qué dirán los demás, they become ashamed of what will se the van a rest say. burlar de mí. They will make a mockery of me. Entonces, estas personas And these people están carentes de convicción. Y cuando una persona es carente de convicción, cuando a una persona le hace falta convicción, when a person lacks conviction, es difícil mantenerse firme it's en su difficult fe. to be firm in your faith. Cuando alguien no está convencido de When su llamado, someone's not convinced of their cuando alguien no calling, está convencido de que Dios lo escogió para cosas grandes en su vida, ¿ok?, o que Dios lo escogió simplemente del lugar donde estaba lleno de maldad y de perdición, Dios lo sacó de ahí para trasladarlo a su reino, y no está convencida esa persona, ¿ok?, es muy fácil que su fe flaquee, it's very easy for their faith to que se weaken, debilite su fe. for their faith to be weakened. Quiero dejarte saber que la convicción I want to let you know that the conviction es el fundamento is the fundamental de una verdadera vida of a true life que se ha convencido that has been convinced de la verdad, of the truth, de la existencia de Dios of the existence of God, y de todo lo que Dios ha provisto and everything that God has provided, para que el ser humano, so that the human no being, importando su edad, doesn't matter the age, no importando su condición, doesn't matter the ni condition, social, ni física, ni económica, economic, ni physically, que el ser humano pueda acercarse a Dios that the human being can get closer to God a través de Jesucristo. through Jesus Christ. La convicción es el Conviction fundamento. is the fundamental. La primera vez que llegas a la iglesia probablemente no tienes convicción The first time that you arrived at church, you probably don't have y Dios conviction. empieza a tratar en tu vida, And God begins to work in your empieza a life, tratar en tu corazón begins to work in your heart.
y algo empieza a vibrar dentro de ti. and something begins to vibrate inside of you. Algo que te dice Something that tells you que Dios te ama, that God loves you, que Dios te está hablando a ti, that God is speaking to que you, Dios te está dejando saber that God is letting you know lo importante que eres tú para Él. how important you are to Him. ¿Me doy a entender? Am I making sense? La fe The faith empieza a brotar en tu corazón. begins to Y yo no sé erupt in si, your heart. I don't know si me vas a entender esto, pero espero que sí. if you're gonna understand this, but yes, La fe the faith es como un fruto. is like a fruit, ¿Ok? Y ese fruto lo produce la convicción. and that fruit produces conviction. Esto quiere decir que la convicción That means that the conviction es la raíz. is the root, La raíz que nace de la confianza the root that is born in the trust, inquebrantable unbreakable, que debe de poseer that you should possess, todo creyente every believer del Evangelio. of the gospel. Yo le oraba al Señor I esta was mañana praying to God this morning que esta palabra que comparto hoy con ustedes that this word that I'm sharing with you today tenga has el toque de Él, the touch of Him, la esencia de Él, the essence of Him, para que produzca en ustedes so that it can produce in you fe. faith. Y la convicción que hay en ustedes And the conviction that is in you se pueda ensanchar en sus corazones. can expand in your heart, Para que la fe que hay en ustedes so that the faith that is in you pueda ser más fuerte. could be stronger, A pesar de las cosas que vemos que están sucediendo. despite of the things that we may be A seeing, pesar de las cosas que vemos que despite of están the things that we may be por seeing pasar en el mundo. that are to occur in the world, Porque se oyen muchas cosas malas. because it is heard many things, bad Y algunos de things, nosotros probablemente estamos atravesando por momentos difíciles and many como of us personas. may be going through hard times as Tal vez people, en tu vida económica, maybe in your life as tal vez en tu economically, vida física. probably in your physical life. Probablemente la enfermedad ha llegado a tu cuerpo y está sickness has tratando de arrived to your vencer tu body. salud. Affected your health, Y tú has tenido tu esperanza en Dios. and you've had your hope in God. Pero hay momentos en que la convicción que hay en ti But como there que are se moments debilita y where como que the tu fe quiere conviction weakens menguar. and your faith wants to give Yo le up. oraba al Señor esta mañana But you worship God this morning. que hoy esa convicción That today that conviction pueda producir raíces profundas en ti could produce profound roots in you, para que tú seas un hombre o mujer de so that fe, you could be a man and woman of faith, por decirlo de esta manera, to say in this manner, inconmovible. unmovable. Porque tú sirves a un Dios Because you serve a God inconmovible. Unmovable. ¿Ok? Un Dios poderoso. A powerful God. Podemos darle el aplauso al Señor en esta mañana. Probablemente tú dirás, sí, pastor, yo me he sentido débil. You probably say, yes, Pastor, I felt weak. Espiritualmente me he sentido débil. Spiritually, I felt weak. Espiritualmente he sentido que no puedo más. Spiritually, I felt like I can't no more. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Una de las maneras One of the ways de alimentar tu fe to feed your faith es a través de la palabra de Dios. is through the Word of God. Porque cuando tú estás convencido Because when you are que la convinced palabra de Dios es la Biblia, that God's Word is the Bible, no otro libro, not another word, porque hay muchos libros en el mundo because there are many que books se in the dice que Bible, son libros que Dios dio, because it says books that God pero en gave. realidad la palabra de Dios es esta, la But Biblia. God's Word is the Bible. Si tú estás convencido, If you are convinced, tienes que saber que siempre you have to know that always vas a tener tiempo you will always have time para leer, to read, para escuchar to hear, y para meditar en ella. and to meditate in it. Eso va a alimentar tu fe. That is going to feed your faith. Y como seres humanos nosotros nos quejamos que no tenemos tiempo. And as human beings, No we tenemos tiempo para esto, no say tenemos that we tiempo don't have para aquello, no tenemos time tiempo. for this, or Siempre for that. encontramos una excusa porque We no always tenemos have an tiempo. excuse that we don't have time. Y al enemigo le gusta que nosotros hablemos de eso. The enemy likes for us to Porque en algún speak that, momento de because at nuestro some moment pensar o decir no in their tenemos thought tiempo, or say that we don't have time, a veces aplicamos el
No tenemos tiempo para ir a la iglesia. We apply that. We don't have time to go to church. O no tenemos tiempo para leer la Biblia. Or we don't have time to read the Bible. Y el enemigo aplaude. And the enemy applauds that. Los Yeah. cristianos no tienen tiempo. The Christians don't have time. Porque él sabe que si no lees, Because he knows if you don't read, no alimentas, you don't feed. no crece, You don't grow. no te haces fuerte. You don't become stronger. ¿Entiendes? You understand me? En el libro de Josué, In the book of Josué, Joshua, capítulo 1, chapter 1, versículo 8 y 9, verse 8 and 9, le dice el Señor a Josué, the Lord says to Joshua, nunca se apartará de tu boca este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, this book of law will never leave your mouth, sino que de día but rather by day y de noche and night meditarás en él, you will meditate in it, para que guardes so that you can guard y hagas conforme a todo lo que está escrito. and do everything conformed to what is written, Porque entonces because then harás prosperar tu camino you will prosper your path y todo te saldrá and everything bien. will go well. No como nosotros decimos, no, más o menos. Not how many say, oh, so. No, todo te saldrá bien. Everything will go right. Una de las cosas que mi esposa a veces me regaña, One of the things that my porque wife me sometimes pregunta algo y scolds yo me, digo más o menos, y ella me She dice, asks me- explícame ese más o menos, o She- está más o está menos, si no, no me diga nada. Que aprovechando que no está, se fue para el baño. ¿Ok? Porque a veces así no sé qué sea, pero nos ataca ese más o menos. ¿Cómo amaneciste, amigo? sometimes Más o menos. that so attacks us. How did you wake No, up? So. amaneciste bien, No, you woke up good, bendecido. blessed. ¿Lo crees? Do you Dale believe fuerte it? el aplauso al Give que it a te dio la round of bendición. applause. Es Dios. Entonces el Señor le dice a Josué, And so God Medita en says to él. Joseph, medita en este libro. meditate in this book. Saca tiempo para leerlo. Make time to read it. Saca tiempo para él. Make time for Y him. haz todo lo que te indique el libro. And do everything that the book Porque indicates entonces you. vas a hacer prosperar tu camino. And so then you will prosper your Y todo te saldrá bien. and everything will go well for you. Wow, es una gran promesa. That's a great promise, huh? Y luego le dice, And then mira he que te says- mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Eh? Sea para Estados Unidos, sea para Honduras, sea para Guatemala, United sea para El States, Salvador, Guatemala, a donde Honduras, quiera que vayas. wherever Si you go, meditas en este if you libro, meditate si in lo this pones book, en práctica, if you put into todo practice, te everything saldrá bien. will go well for you. Dale fuerte el aplauso al Señor, porque es Amén. ahí donde Dios está viendo si hay convicción de la palabra, si hay convicción de lo que Él dice. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Because the times that we are living is difficult times. Los tiempos por los cuales estamos atravesando como comunidad hispana son tiempos difíciles. Lo que voy a decir va a doler, pero tengo que decirlo. Lo dije hace unos días atrás, no sé si se les olvidó. El sueño americano se derrumbó, hermanos. The American dream Todo se derrumbó. ¿Ok? God brought down. Pero el sueño de Dios para ti, But God's nunca, dream for you, never, nunca, never, never, nunca. nunca, ¿ok? Never. Nunca, porque Dios sigue Because siendo God fiel. is Dios always sigue siendo faithful. el God is mismo continue ayer, to being the hoy y same por los siglos de los yesterday, siglos. today, and Él tomorrow, es for the fiel. centuries Él and es centuries. Dios. He is faithful. Él es nuestro Dios. He is our God. Solamente quiero terminar con una pregunta. I just want to end with a question. ¿Servimos a Dios por convicción Are we serving God because of conviction, o servimos
servimos a Dios por conveniencia? Or are we serving God because of convenience? La respuesta tú la tienes. The answer, you have it. ¿Has obedecido a Dios por convicción Have you obeyed God because of conviction o por conveniencia? or because of convenience? ¿Has aceptado a Cristo por convicción Have you accepted Christ because of conviction o por conveniencia? or because of convenience? Tú lo sabes. Only you know. La religión por conveniencia Religion because of convenience. es una religión falsa It's a false religion. y al final produce en el corazón del que la practica And in the end produces in the heart of who practices una falta de fe. a lack of faith. Y la falta de fe And the lack of faith, no es otra cosa que falta de convicción. it's another thing of, Y la falta de estas dos cosas en tu vida and the lack of these two things in your life te pueden llevar can a bring you abandonar to abandon tu servicio a Dios. your service to God, Te pueden llevar can bring you a que abandones to abandon, el tú seguir sirviendo a Dios. to you continue following and serving God. Porque cuando, por decirlo así, Because when, per se it in this way, Dios no cumple tus caprichos, God does not fulfill your requirements, Dios no contesta tus peticiones, God doesn't answer your petitions, entonces tú te alejas. and so then you walk away. Tú dices, Dios entonces no existe. And then you say, God doesn't exist. Dios entonces no está en control. You say, God is not in control. Y ahí es donde se desborona tu fe And that's when your faith there is broken. y te alejas del Señor, And you walk away from the Lord porque no había convicción. because there wasn't any conviction. Lo que había en ti era buscar a Dios por conveniencia. What was there was convenience for seeking God. Espero que hoy podamos entender esto I hope today we can understand this y hagamos una evaluación de nuestra vida and we can make an evaluation of our life y tomemos una buena decisión. and we can make a good decision. Si de alguna manera, por decirlo así, If in a manner per se, había servido a Dios por conveniencia, you served at some point by convenience to hoy God. determines hacer un cambio Today you determine to make a change y decidas, and decide, de hoy en adelante, now moving forward, yo voy a servir a Dios I'm going to serve God y yo voy a seguir a Dios and I'm going to follow God por convicción, by conviction, no por conveniencia. not by convenience. Porque la convicción Because conviction es la certeza is the de certainty lo que yo espero. of what I wait. Y yo espero en Él. And I wait in Him. Yo lo espero es a Él. I wait for Him. ¿Cuántos entendieron lo que le dije? How many Amén. understood that? Dele fuerte el aplauso al Give Him Señor a en esta round of mañana. applause Póngase de in pie. this morning. Porque hemos cerrado el día de hoy la enseñanza Because today we've closed that teaching. y espero que tomemos esa decisión sabia. And I hope we Vamos make that a wise servir decision. a Dios por convicción. We're going to serve God because of Y conviction. vamos a seguir a Dios por convicción. And we're going to follow God for Ya sea conviction. aquí, en este ministerio, Whether it's here in this ministry ya sea en otro lugar, or in another place ya sea en otra ciudad, or in another ya city sea en otro país, or in another pero country. yo no voy a dejar But I'm not going to let mi convicción. my Él conviction. es mi Dios, He is my God. Él es mi Señor, He is my Lord. Él es mi Salvador He is my Savior. y sobre todo, And above all Él es things, mi Padre, He is my Él Father. es mi proveedor. He is my Y yo provider. creo en Él. And I believe in Podemos Him. darle un aplauso al Muy Señor en buen esta aplauso. mañana. Padre, gracias por tu palabra. Oramos que sea de bendición y de provecho para cada uno de tus hijos. Que si en algún momento That in some moment hemos seguido tus pasos por conveniencia, we followed you because of convenience, hoy renunciamos a eso. today we renounce that. Queremos seguirte porque estamos convencidos We want to follow you because we are que tú convinced eres el único, that you are the only one, que tú eres nuestro Dios that you are our God, y que nuestras vidas dependen de ti, and that our Señor. life depends on you, Lord. Muchas gracias Thank you, Lord, por tu amor y por tu bondad. for your love, Amén. mercy. Amen. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor.